La historia comienza con un monólogo donde se explica que el mundo está regido por 3 tipos de personas: quienes tienen talento, quienes tienen dinero y, por último, quienes tienen buena suerte. Pasa a una escena de batalla, en donde hace acto de presencia un dragón. Abajo aparece un chat de transmisión en donde los usuarios que ven el stream están comentando. Aparecen 3 hechiceros, y se puede ver entre los comentarios que el gremio al que pertenecen es el de Abismo. El público parece emocionarse ante la aparición de una mujer a la que llaman Leeseol. Ella levanta los brazos y comienza a cantar. Arriba de ella aparece un enunciado que dice: la ruleta de los dioses activa, y de la mujer, luego, surgen grandes alas. Mientras sucede esto, en el chat, el público pide la aparición de alguien llamado Nike, quien aparece luego, y usa su poder, la diosa de la victoria, castigo divino, para poder pelear en contra del dragón. Justo entonces hacen retroceder a los jugadores que hacen de tanque para darle paso a Merlín, otro jugador principal, quien convoca un dragón de llamas y da el golpe final. El chat revela que el gremio ha vencido la mazmorra en un tiempo récord de 2 horas y 27 minutos. Tras esto, vemos a un chico sentado en una silla, que había estado mirando la transmisión. Él aparece más tarde, contestando una llamada en la que discute el precio por el que lo están contratando. Quien habla del otro lado, dice que otros ocuparan su lugar si no quiere, y posteriormente el muchacho termina por aceptar a medias y le cuelgan. Otro joven aparece, y entra en la habitación buscándolo. Lo llama Jeong-gu, revelando así el nombre del protagonista. Jeong-gu sale de la habitación y los dos caminan fuera. El amigo de Jeong-gu trata de consolarlo, diciéndole que la cantidad de gente que puede vivir de las incursiones que se realizan en el juego God Wars es bastante poca. Pese a su talento y que sabe esto porque God Wars no es un juego intuitivo con orientación automática, y esta fue una desventaja aprovechada y usada por Jeong-gu, quien era beisbolista antes. Y se nos revela que en realidad era bastante bueno antes de que una lesión lo afectara. El amigo, que en realidad es trabajador del local, habla de cómo Jeong-gu ha estado criando a su personaje, Midas, por más de 5 años. El personaje es uno que obtuvo Jeong-gu luego de haber gastado todo su dinero en una tarjeta de clase gacha. Y más adelante, los pensamientos de Jeong-gu aclaran que su objetivo al querer ganar dinero a través de las incursiones en God Wars es la de proteger a su familia. Antes de marcharse, Jeong-gu le pregunta a Hyukyu, el trabajador, lo que hace. Él le cuenta sobre una novela en donde el protagonista murió y regresó al pasado, y planea su venganza. Al salir afuera, mojándose con la lluvia, Jeong-gu piensa que, de ser él quien muriera, no buscaría venganza, sino que compraría acciones. En su distracción, no ve a un camión que se acerca, aunque para su alivio no es él quien se accidenta. El camión, al desviarse para no chocar con él, termina por impactar contra un poste. Jeong-gu, aliviado, piensa que su suerte ha sido afortunada por librarse de la muerte de esa manera. De nuevo no nota cómo el poste se desprende y los cables caen al suelo, electrocutándolo. Por último dice que, aun con una vida sin un buen talento y sin dinero, todavía puede decir que ese fue, sin duda, el mejor día de su vida. Continuamos con el nacimiento de God Wars, juego que nació en el 2034 y que fue una gran revolución en el espacio deportivo, de entretenimiento y cultural. Además logró hacerse con 1,8 billones de usuarios y su fama es tal, que hay un porcentaje de personas que puede ganar dinero del juego. Después de esta entrada, se ve a Jeong-gu despertar en el hospital, sin heridas graves, ni nada importante, y se le da de alta en cuanto se levanta. Sin embargo, cuando Jeong-gu regresa al apartamento donde vive y trata de acceder a él, el sistema de seguridad dice que los datos biométricos no están registrados. Es su sobrina Hyorin quien termina por abrirle la puerta. Dentro del apartamento está el padre de la niña, Jung Taebo, el hermano mayor de Jeong-gu. Taebo le pregunta si se encuentra bien, pues le habían informado que estuvo en el hospital. Jeong-gu le asegura que todo está bien. Luego pasa a comentarle que el sistema de seguridad seguramente debe estar dañado, pues seguía repitiendo que él no estaba registrado. Taebo le dice que tal cosa es imposible, pues el dispositivo utiliza el mismo algoritmo que las cápsulas donde se juega God Wars. Asustado por el hecho de que el dispositivo que lo rechazó use el mismo algoritmo que las cápsulas al iniciar sesión, Jeong-gu se apresura a ir a un café para verificar si tiene algún problema para iniciar sesión. Resulta que sí, tiene problemas, y se lo ve discutir con alguien de servicio al cliente por teléfono. Del otro lado le solicitan contratar abogado y cuando Jeong-gu se niega, le cuelgan. La información biométrica, según cuenta Jeong-gu, es la información única de las señales biométricas que emite cada persona. No puede ser falsificado ni alterado. Por su seguridad, es la mejor forma para demostrar la autenticidad de la identidad de alguien. Jeong-gu supone que el problema con la información biométrica se debe al accidente del día anterior, en el que fue electrocutado. Incapaz de hacer otra cosa, Jeong-gu decide hacerse otro usuario. Le pide a Hyukyu que le prepare una cápsula. Debido a que tenía una tarjeta de sobra para la creación de un personaje, empieza todo de nuevo, creándose un personaje que se llama de la misma forma que el anterior, Midas. A su vez, piensa en lo parecido que es God Wars con la vida real, pues desde el inicio debes tener dinero para poder comenzar. Los ítems en el juego son increíblemente costosos, todo por el hecho de que hay personas que quieren vivir de manera conveniente en el juego, incluso si cuesta mucho hacerlo. También desean tener una posición donde puedan vender artículos. En cuanto Jeong-gu crea su nueva cuenta, aparece la rifa para seleccionar su primera clase. Jeong-gu se lamenta, consciente de la cantidad de dinero que gastó solo para llegar a ser mago, y dice que solo hay 2 opciones buenas en este juego al azar, y es ser millonario o tener una muy buena suerte. De pronto,
Curioso, mientras observa las cartas buscando decidir cuál de todas tomar, ve que una de ellas se ilumina y dice abajo, Archimago, creyendo que está alucinando. Jeong-gu la toma. Para su sorpresa, la carta termina por ser de verdad de la clase Archimago, una clase por la que, el clarificado tercer mejor jugador de God Wars, tuvo que pagar cientos de miles de dólares. Con este nuevo avance, Jeong-gu decide no minar, como había planeado hacer al inicio, sino que decide usar su nueva clase, y subir tan rápido como pueda de nivel para ir a raideos. Vemos a Jeong-gu seguro de que su clase como Archimago será pronto retirada, creyéndola un error del sistema. Pero lo que piensa no sucede, a diferencia de lo que creía. En cambio, al cliquear en aceptar tutorial, aparece una interfaz que, para su sorpresa agregada al contenido general, también tiene información oculta. La información oculta dicta que, quienes sobrevivan más de 71 minutos obtendrán como recompensa el título de maestro del tutorial, y al obtener este título obtendrás como premio un aumento de más 1,0 en todas las estadísticas. Al protagonista le sorprende este cambio. En general, solo se da un aumento de 5 luego de cada subida de nivel, por tanto, técnicamente aumentaría al nivel 2 de todas las estadísticas. Como sabe que la información que tiene es esencial, pues tras 5 años de jugar God Wars jamás había visto a nadie decir nada sobre esto, Jeong-gu se emociona. Asegurándose de grabar, empieza el tutorial con la fuerza de voluntad de aguantar los difíciles 71 minutos obligatorios para obtener el título que desea. Aparece en un bosque, junto con todos los demás jugadores que comienzan el tutorial. Delante de ellos hay unos ogros. Jeong-gu no se asusta porque sabe que el objetivo no es derrotarlos, sino sobrevivir. Curiosamente, al analizar a los ogros nota que todos ellos tienen un círculo arriba que brilla en verde y que antes de correr hacia ellos cambia a rojo. Jeong-gu deduce que se trata del marcador de agro, e incluso puede visualizar la ventana de estado de los monstruos. Mientras los evalúa, concluye que cuando el círculo está en verde el monstruo está en estado pacífico, sin intención de atacar, y que, cuando cambia a rojo, el monstruo lo ha reconocido como un objetivo para atacar. Gracias a que el prota ha estado jugando tanto tiempo y ha memorizado cómo escapar de los ogros, aprovecha sus oportunidades para sobrevivir durante el resto de la hora que le queda por jugar. Una hora después, Jeong-gu sale de la cápsula, feliz de que nada de lo que vivió haya sido un sueño, así que reproduce el vídeo que estaba grabando. Pese a que al final terminó muriendo, todavía logró obtener el premio que buscaba. Hyukyu aparece entonces y le pregunta por su estado, y por qué parece tan alterado. Jeong-gu dice estar en conflicto por comenzar todo de nuevo y Hyukyu, confundido, pregunta por qué razón jugaría desde cero si tiene un mago que entrenó por tanto tiempo. Ante sus palabras, Jeong-gu finge desanimarse y de este modo da a entender Hyukyu que en realidad le suspendieron la cuenta, le pide que continúe su camino y que no diga nada de lo sucedido, mientras él regresa a jugar. El prota no quiere que nadie sepa su secreto por temor a que los desarrolladores se enteren de su habilidad y las probabilidades de que lo acosen por dinero. Sabe que lo más probable es que haya obtenido esa habilidad de repente gracias al accidente del día anterior en el que fue electrocutado. Jeong-gu quiere usar esa habilidad para ganar dinero suficiente para proteger a su familia. En cuanto entra de nuevo a la cápsula, ya está en la ciudad de inicio. Jeong-gu sabe que debe subir de nivel rápido, pero para eso debe ir al gremio de exploradores. Se detiene al percatarse de que hay una luz debajo de un árbol y está acompañada de un signo de interrogación, por lo que piensa que quizá una misión empieza ahí, y cuando se acerca para ver de cerca, descubre que hay perro en ese lugar. Se revela que el prota, en realidad, ha descubierto una misión legendaria, un estilo de misión en God Wars que representa la mayor clasificación. Jeong-gu trata de calmarse en cuanto nota esto, considerando la posibilidad de que con esta misión pueda ganar algo que le permita vivir cómodamente por lo menos un mes. Para verificar la autenticidad de la misión, el prota toca al perro dormido, revelándose una interfaz que muestra datos con respecto a la misión. En los datos aparecen las condiciones de generación de quest, algo llamado la medicina de resurrección vitalizadora, con el NPC Hayden. Este estilo de búsqueda no es algo que Jeong-gu haya visto antes, así que supone que se debe a que es una búsqueda oculta que solo se da cuando se cumplen características específicas. Gracias a su habilidad, el prota es capaz de ver la información oculta y no pasar por alto algo tan relevante como esa misión. Sin embargo, primero debe ir al gremio de los exploradores, ya que son los que se encargan de gestionar las misiones alrededor de esa área. Las razones por las cuales nace el gremio de los exploradores es porque, aunque existían misiones en God Wars, los índices de generación disminuían a medida que más altas se volvían. Eso provocó que hubiera un número cada más limitado de veces que podían resolverse las misiones, y además los NPC tenían una cantidad limitada también de misiones que podían entregar en un día. Al final, aparecieron personas que obtenían misiones por adelantado para cambiarlas por dinero, e incluso gente que acampó frente a los NPC para monopolizarlos. De este modo nació el gremio de los exploradores. En la incapacidad que se tenía para administrar todos los NPC dentro del juego, y de asegurar que los jugadores se quedaran en un solo sitio, también surge la ciudad del comienzo, un lugar creado para ayudar a los jugadores principiantes a adaptarse al juego. Justo por el motivo de que era un lugar para ayudar a los principiantes a adaptarse, nunca podrías volver una vez que lo dejaste. Lo que significa que, al aumentar sus fuerzas usando la ciudad del comienzo como base, el gremio comenzó a aumentar sus servicios de distintas maneras. Ellos fingían ser amables con los principiantes, y les entregaban artículos gratis, ayudándoles de diferentes formas, buscando mejorar su imagen ante los demás. Eventualmente, gente que evaluó al gremio con una luz positiva comenzó a aparecer
desaparecer, y justo en el estado en que los desarrolladores proclamaron que no intervendrán en los asuntos del juego, el gremio de los exploradores se convirtió en un negocio oficial. Jeong-woo se dirige hacia el gremio, donde le ofrecen varios cursos. Gracias a que ya sabe cómo son las cosas, elige el curso básico. Él sabe que ya hay otros que han intentado estafar al gremio antes, y todos ellos han desaparecido para ser vistos en el campo minero y obligados a pagar la deuda que tienen. De cierta manera, solo hay una forma de escapar del gremio, personas que tienen tal influencia que llegaba incluso fuera del juego, y eso era renunciar a tu carácter. El prota recibe la búsqueda de el mandado de Hayden, y al llegar ahí habla con el participante del gremio encargado de ayudarlo antes de observar la información oculta con respecto a su misión. Mientras se encarga de vencer a sus enemigos, aparece un aviso que le señala que se le ha dado una oportunidad. Resulta que se trata de una gacha, una habilidad gratuita que se da cada que un personaje alcanza cierto nivel. Las cartas aparecen frente a él y Jeong-woo elige bola de fuego. Luego de finalizar su búsqueda, regresa al sitio con el NPC y el integrante del gremio encargado de vigilarlo. Al hacerle entrega de los materiales requeridos por el NPC, discute por el hecho de que se hubiera llevado todas sus pieles, en vez de solo tomar las 10. A la par que sucede esto, el NPC agradece el trabajo y le pide que busque por el resentimiento de Goblin. Cuando el integrante del gremio nota la disputa, Jeong-woo dice que compró 30 pieles de Goblin para completar la misión, ya que nadie vendía solo 10. Finge estar molesto por el hecho de que se las hubiera llevado todas y sigue quejándose un rato antes de que el integrante del gremio le diga que los errores cometidos por él no se incluyen en sus obligaciones y no puede compensarlo por ellos. Gracias a eso logra deshacerse de la vigilancia del gremio y hace la búsqueda extra que el NPC había solicitado. De esta forma obtiene la tan esperada medicina de resurrección vitalizante, lo que le permite hacer al prota la misión legendaria, así que se apresura hacia el perro que sigue debajo del árbol y le da de tomar la medicina. Espera que le den una carta de habilidad que le permita ganar dinero, pero resulta que en realidad se ha convertido en el maestro de una bestia divina, algo que no puede intercambiarse. Jeong-woo lo toma en brazos y al alzarlo nota que solicita un nombre, por lo que decide llamarlo Lucky. En cuanto esto pasa, una luz le impide ver al prota por momentos. Al esclarecer parece sorprendido, pero su ritmo cardíaco se apresura tanto que el juego termina por finalizar la sesión. Se ve al prota caminar hacia afuera de la tienda algo triste. Alguien lo saluda, pero él sigue adelante. Hyukyu le dice al compañero que no se lo tome a pecho y le cuenta que Jeong-woo ha perdido la cuenta que había criado tanto. Por otro lado, en realidad, Jeong-woo está bastante feliz. Su lobo Lucky ha resultado ser Fenrir, la bestia divina más fuerte de todo God Wars, incomparable en el combate cercano. En la salida, lo llama su sobrina Yerin, quien le cuenta que su padre está en el hospital. En cuanto llega, una doctora le explica que la presión sanguínea de Taebo cayó porque las funciones cardíacas se debilitaron de manera momentánea. Le dice que el paciente se encuentra fuera de peligro, pero que su marcapasos tiene que ser cambiado periódicamente y también debe ir a rehabilitación. Durante su estancia en el hospital con Yerin, el prota se preocupa por el tema del dinero, y decidido a no dudar más, quieren vender la información que ha obtenido y ganar nuevos objetos que pueda vender bien, pero para todo eso tiene que nutrir bien al archimago. El prota luego aparece en el campo de caza de principiantes. Está feliz porque gracias al hecho de que salvo a Lucky ha logrado adquirir dos cosas. Primero que nada, la necesidad de que los integrantes del grupo desaparezcan porque ahora tiene un compañero que puede acaparar la atención de los monstruos. En cierto sentido, ha ganado la libertad de estar solo, algo que le permitirá crecer un poco más y lograr salir de la ciudad del principio, que, aunque implique más dificultad, también significa más oportunidades de recompensas importantes. Y, en segundo lugar, la carta de habilidad que el dios archimago le dio. El prota vuelve a comenzar el sorteo de carta aleatoria y consigue una carta de habilidad de rango único, y esa es Telequinesis, una habilidad que es exclusiva de los magos telequinéticos. Este tipo de habilidad adecuada para sabotear los movimientos de los contrincantes es solo posible de aprender para los magos telequinéticos incluso si entras en el grupo de magos, pero eso no es algo aplicable a los archimagos, que pueden adquirir todo tipo de magia. Después de esto emprende camino para seguir cazando, y entra al bosque Goblin. Allí Jeong-woo hace uso de su habilidad bola de fuego, y como todo ha ido bien con la compañía de Lucky, decide adentrarse aún más en el bosque. Mientras piensa esto, unos cuervos alzan vuelo y es cuando el prota nota una interfaz en el aire que dice advertencia, lo que resulta ser una incursión de un monstruo jefe. Jeong-woo piensa en lo que significan las incursiones de un monstruo jefe dentro de God Wars, un lugar donde se pueden encontrar grandes recompensas, pero que son limitados por su gran dificultad, así que solo son dejados a los rankers más altos para que participen. Gracias a estas incursiones se pueden obtener buenos objetos, además de lo que se gana por las transmisiones en vivo donde los usuarios observan las cacerías. El prota sabe que todavía le queda un largo camino para llegar a ser ranker y cree que es apropiado anunciar de esa incursión a la comunidad para ganar dinero y poder comprarle algo a Yerin. Sin embargo, al final cede a sus propios deseos y decide hacer la incursión él solo junto a Lucky, porque ya no quiere cederles esas oportunidades a otros. Gracias al hecho de que ha visto muchos videos, sabe cuáles son los patrones de ataque y con eso planea, junto con Lucky, batallar contra el jefe. Una vez se acaba el tiempo de espera, aparece el jefe, un goblin con máscara que al intentar acercarse al Jeong-woo cae a un hoyo. Ese momento lo aprovecha el prota para lanzarle distintas pociones y luego lanzarle bolas de fuego. Jeong-woo conoce el hecho de que el goblin campea
campeón es un monstruo jefe que cambia su patrón de ataque dependiendo de su salud restante. Es un tipo de monstruos al que los novatos, que han estado acostumbrados a pelear con goblins de campo, sienten que se han quedado en una encrucijada. Ni siquiera cuentas alternas con mucho dinero trataron de atacarlos solo. Pero, si hay una manera de neutralizar ese cambio de patrón de ataque, eso significa que el resto es fácil. El goblin jefe, que hasta entonces había estado recibiendo las bolas de fuego de Jeong-gu, trata de salir del hueco, pero Lucky se lo impide mordiéndole la mano. Justo cuando el porcentaje de salud del goblin disminuye hasta lo más bajo, cambia su patrón de ataque y salta por los aires. Antes de tener la oportunidad de atacar al prota, Lucky lo ataca en el aire y lo muerde en el cuello y el prota lo remata con bolas de fuego. De este modo, al final, Jeong-gu obtiene el título de cazador de goblin campeón, y junto con ello otras búsquedas, para las cree que necesitará tomar otras cartas. Luego, Lucky ladra y el prota se da la vuelta para saber qué es lo que está viendo, que resulta ser la máscara que llevaba el goblin campeón. Después, la escena muestra al prota con la búsqueda del precio de la máscara, con una cifra de alrededor de 910. A Jeong-gu le emociona el precio, pero se lamenta al saber que no importa cuánto quiera, no puede quedársela, tiene que pagar las facturas médicas de su hermano y también necesita dinero para los gastos diarios. En ese instante, todavía evaluando todo, recibe una llamada que resulta ser de la compañía de seguros, con la intención de darle una compensación por la descarga eléctrica que había sufrido. Aunque feliz, el prota miente diciendo que ha estado sufriendo ansiedad y traumas derivados del accidente y que ha pasado por un momento muy duro en su vida. Continuamos con Hyukyu en el café, y Jeong-gu entregando su tarjeta diciéndole que agregue 300 a su cuenta. Hyukyu se sorprende por la cantidad y le pregunta si consiguió nuevos ítems. Y termina por decirle a Hyukyu que ha obtenido dinero de la aseguradora por el accidente que había tenido antes, lo que le permite estar estable por lo menos un mes y así poder centrarse en su crecimiento por un mes. Está en el bosque goblin al iniciar sesión, concentrado en matar goblins desde su posición arriba de la rama de un árbol. Usa flechas de hielo, un tipo la magia adecuada ante los tipos con escudos, y mientras sigue disparando flechas, no nota como uno de los goblins asciende por el aire detrás de él. Aunque antes de que pueda atacar, Lucky aparece y muerde el goblin. Jeong-gu se alegra pues con el lobo a su lado siente que su espalda está protegida. Va a distintos lugares de caza y obtiene una variedad de elementos básicos de los goblins, pero no encuentra ningún elemento único, ni tampoco los objetos completos para hacer un conjunto goblin. Supone que son cosas que solo pueden obtenerse a través de incursiones con jefes. En ese momento, escucha pasos de alguien y cuando se gira para saber de dónde vienen, observa a un chico que corre pidiendo ayuda. Detrás de él, hay un hombre que levanta una especie de maza con púas y lo ataca por la espalda, lo que hace que el joven pierda la poca salud que aún le quedaba. Otros hombres se asoman a través de la maleza y llaman Cheng a quien atacó al joven de hace poco, y le preguntan si logró atraparlo. Cheng dice que sí y se lamentan todos porque haya muerto con un solo golpe, diciendo que los magos son muy débiles y que los guerreros son más divertidos en comparación. La escena cambia y aparece otro joven que está siendo sujetado del cabello, y que los amenaza con decirle a su gremio lo que ha pasado. El mismo grupo de hombres se ríe y le dice que no hay nada que su gremio pueda hacer, y que, si tiene tantas ganas de acabar con lo que sucede, que se desconecte, aunque ellos lo buscaran más tarde para seguir haciéndolo sufrir. Jeong-gu, que estaba escondido en lo alto de la rama de un árbol mientras todo eso pasaba, los ve y piensa en su papel. Son lo que se conoce como asesinos de ciudadanos, personas que no abandonaron la ciudad del comienzo luego de alcanzar el nivel 12. Su único objetivo es, en realidad, masacrar nuevos jugadores sin experiencia, y que pierden el tiempo en eso porque les parece divertido torturar a otros. Como sabe que pelear contra ellos con el nivel que tiene puede ser algo estúpido, decide marcharse, pero cuando se gira para decirle a Lucky que lo siga, nota que el cachorro está enojado. El prota evalúa el hecho de que ambos vencieron juntos al goblin campeón y se pregunta si el grupo puede llegar a ser más fuerte que él. Otra escena muestra al grupo de agresores caminando por el campo donde hay una multitud de novatos que los observan y justo cuando Cheng, el hombre del mazo, se acerca para atacar al más cercano, una bola de fuego impacta contra su cara, el tipo cae al piso y con eso se forma un alboroto. Entonces aparece el prota, y finge hablar como si estuviera en un directo y dice llamarse Archimago BJ. Las personas del grupo se preocupan por la revelación de su identidad. Aprovechándose de esa distracción por parte de ellos, Jeong-gu les lanza una flecha de hielo. El único de los que queda del grupo que está aún de pie trata de escapar del prota, preocupado de que sea una cuenta alterna de un millonario, pues solo los millonarios pueden ser archimagos. Lucky lo sigue por detrás y salta para morderlo en el cuello haciéndolo caer al suelo. Una interfaz que predica, la de karma de la oposición es baja, aparece. Y luego aparece otra que cita, la variedad de objetos a saquear aumenta, encima del grupo que el prota había vencido, y arriba de sus cabezas hay 3 cartas flotantes. Y en una de cada 3, hay alguna que brilla de manera diferente. Jeong-gu luce emocionado por obtener algo bueno de darles una lección a los bandidos y se alegra porque ahora puede ver cuáles de los objetos son buenos de verdad. Entre los elementos que recoge descubre la armadura y el pantalón del goblin campeón, por lo que activaría el efecto conjunto, junto con la máscara que tiene. Luego de equiparse con él, distintos cuadros se abren y señalan el aumento de sus estadísticas y como el daño de los goblins ha aumentado un 10%. También se abre otro cuadro en el que el prota ve la información de sus logros, y su nivel permanece en 9. Con la mente en lo que ve, se asusta cuando Lucky comienza a aullar
saltar de forma repentina, y entonces un nuevo cuadro aparece arriba del cachorro que dice que su bestia ha ganado un nuevo poder y que debe elegir una carta. Sorprendido, Jeong-gu ve las cartas y como una de ellas se ilumina en amarillo, señalándola como una carta de habilidad legendaria. Se abre otro cuadro que expone que Lucky ha ganado la habilidad de cazador de tesoros, que tiene como propósito hacer que la bestia gane el poder de intuir tesoros raros que están escondidos. Eso hace pensar al prota con respecto al hombre que es llamado el jugador más afortunado en God Wars, quien es el maestro del gremio Immortals, Lapo, y su bestia divina Fenrir, Smarty. La mayor parte del contenido personal de Lapo era el hecho de encontrar objetos ocultos en las mazmorras. La suerte parecía tan buena que llegó a parecer falsa. Jeong-gu se voltea a mirar a Lucky, consciente ahora de que fue la suerte de haber obtenido la habilidad cazador de tesoros. Posteriormente se los ve a los dos corriendo, y anima a Lucky a usar su habilidad de caza. Gracias a eso consiguen diferentes ingredientes raros de alta calidad que puede llegar a vender a buen precio. Los dos siguen corriendo hasta que Lucky se detiene delante de una madriguera, que al detenerse hace aparecer un nuevo cuadro de texto, que dice que es el escondite secreto de un hechicero goblin. Entre la información adicional puede notar que dice que solo pueden entrar los jugadores con un nivel menor al 12, además obtener el título de erradicador del goblin hechicero, también tendrá los beneficios en el aumento de las estadísticas. Esto sorprende a Jeong-gu, que nunca ha oído hablar de ninguna mazmorra oculta en la ciudad del comienzo, lo que significa que es el primer descubridor. El prota piensa vender esa información para pagar sus gastos de un mes, sin embargo, luego se desespera y al final, se dice que no puede llamarse jugador a sí mismo si incluso vende ese tipo de información, por lo que al final cede a lo que quiere y acaba por entrar a la mazmorra. Adentro a una sala deteriorada en la que varios goblins están vigilando, y hay uno en un trono con un cetro de calavera. Abajo se indica su nivel, que es 16. De forma inesperada algo salta sobre uno de los goblins, que resulta ser Lucky. Los goblins se giran para verlo y en ese instante el cachorro aulla. Los goblins son golpeados por bolas de fuego de Jeong-gu, quien ahora está decidido a despejar esa mazmorra. Jeong-gu le ordena a Lucky que ataque, y este se va directo al cuello de un goblin. Ha dominado gran parte de la información con respecto a los goblins, por lo que sabe que la resistencia del goblin hechicero es baja, pero es un monstruo jefe y como tal usa magia de ataques poderosa mientras sus subordinados le consiguen tiempo. Entonces lo que Jeong-gu necesita hacer es atacar en el momento indicado, así que el prota avanza y ataca al goblin hechicero con una daga justo en el cuello, lo que logra darle un gran descenso a su nivel de salud. Luego retrocede de nuevo y desde lejos le lanza una bola de fuego. Eso lleva al HP del jefe casi al límite. Jeong-gu se lamenta que ese movimiento no lo hubiera terminado de matar porque ahora debe ver cómo el goblin cambia su patrón de pelea. El goblin alza el brazo con una bola morada gestándose. Antes de que pueda lanzarlo, Lucky le muerde la pierna y eso detiene al hechicero de continuar, lo que le da el tiempo suficiente a Jeong-gu para dar otro ataque y ganar con otra bola de fuego. El goblin cae sobre su trono de nuevo y aparece un cuadro indicando su victoria. Se prepara para celebrar con Lucky cuando escucha al goblin hechicero hablar. Sorprendido, Jeong-gu se da la vuelta para mirar y ve al goblin gritar que el God Wars ha comenzado. Como le parece incomprensible, el prota supone que pudo haber sido un bug y decide concentrarse en revisar las cosas que obtuvo. También verifica la grabación que hizo como evidencia para poder venderlo luego y revisa las cosas que pudo haber ganado, entre ellas el bastón del goblin hechicero, un objeto de rango único, pero que no puede comerciarse. En eso, aparece un cuadro de texto que dice: la sección del escenario principal ha sido creada. Jeong-gu se molesta al inicio, antes de confundirse. Entonces pasa a rememorar información con respecto al científico que creó God Wars, la realidad virtual más perfecta del mundo, Kim Min-so. Los reporteros les preguntaron, ¿por qué razón hizo un juego con nuevas tecnologías? A lo que Kim Min-so respondió: solo quiero hacer historia, todo comenzó de mi interés personal y no pretendo hacer dinero de eso, y justo poco después de eso, murió. Esa fue una de las razones principales por las cuales muchas personas comenzaron a jugar God Wars, con la intención de saber qué era lo que quería transmitir Min-so en su juego. No obstante, al pasar 5 años ninguno de los jugadores logró encontrar la historia de la que hablaba, el tan ansiado escenario principal. Y es justo lo que parece haber, por fin, descubierto el prota, quien arrodillado no puede con la sorpresa, pues el escenario principal es algo que han buscado todos los usuarios, en todas partes, desde el inicio. Le parece una ironía de la vida encontrarlo en la ciudad del comienzo, luego de que muchos usuarios se quejaron de un error en el sistema. En realidad, piensa el prota, muchos intentaron buscar en la ciudad del comienzo, pero luego del surgimiento del gremio de exploradores, algo así habría sido imposible. Pero eso logró que Jeong-gu obtuviera la oportunidad de comenzar la historia él, razón que lo lleva a no reportar la mazmorra ante la comunidad. El prota le agradece a Lucky y entonces aparece un cuadro que le advierte que aún no ha realizado el sorteo que se espera luego de subir de nivel, y como Jeong-gu lo había dejado pasar muchas veces, acepta. Cuando las cartas se muestran aparece una que brilla demasiado. Jeong-gu se sorprende porque es la habilidad poliformar, una de rango legendario que le permite transformarse en la criatura que haya cazado. Aparece de nuevo en la ciudad del comienzo, y esto es porque según las instrucciones tiene que visitar al NPC Young, al que debe ir para graduarse, aunque su intención es hacerle la pregunta de si sabe algo sobre los vestigios de un dios sin nombre. El prota sabe que la casa de Young es como una mazmorra de instancia, donde un área separada es creada solo para un jugador, por lo que no está en el punto de la mira de los integrantes del gremio.
subterráneo. Al entrar, el NPC lo recibe y Jeong-gu hace la pregunta. Eso provoca que arriba de Young aparezca un signo de exclamación. Le cuenta que un dios sin nombre corresponde a aquellos que perdieron en God Wars y tuvieron que bajar de su trono. Son seres que ya no pueden ser llamados dioses y que han sido olvidados por la gente antes de que perdieran su poder por perder en la guerra. Se dice que dejaron su legado en alguna parte del mundo. Young le pregunta al prota si quiere saber sobre los vestigios de un dios sin nombre y él responde que sí y en dónde puede encontrarlos. Young le aclara que él tampoco sabe dónde están, aunque los busco, y le entrega un anillo y le pide que busque a Sakhalin en la ciudad Wiga, que si le muestra el anillo lo guiará en la búsqueda. Y así comienza el escenario principal. El prota sigue junto al NPC, Young, graduándose finalmente de la ciudad del inicio. Young le desea suerte al prota antes de ser enviado por fin a la ciudad Wiga, el lugar donde finalmente el verdadero juego comienza. Hay una multitud de jóvenes principiantes en la plaza observando los alrededores, impresionados de haberse graduado. Jeong-gu no le presta mucha atención a esto y sigue de largo, lo que hace que los principiantes que se encontraran cerca de él lo supongan alguien ya experimentado jugando en una cuenta alterna. El prota camina por un callejón desolado y piensa en el hecho de que el anillo que recibió de Young tiene efectos adicionales del mismo nivel que un legendario e incluso tenía un efecto de conjunto con un anillo de Sakhalin, y se pregunta si seguirá recibiendo ese tipo de beneficios si sigue así. Llegan a la casa del NPC Sakhalin, en donde resulta estar una pequeña niña que se enoja al verlo. Jeong-gu le muestra el anillo y le dice que Young lo mandó hasta ahí. En cuanto lo hace, aparece un cuadro en el aire que recita que ha cumplido con su búsqueda. Por supuesto, el prota cree que ahora viene la siguiente búsqueda, pero el NPC en realidad se burla de él y le dice que no hablara con personas que solo han cazado duendes y que, a menos que quiera recibir información, tendrá que ir a la ciudad y cazar 10.000 orcos. Así, dando comienzo a su nueva búsqueda, luego de tratar de replicarle a Sakhalin, ella lo echa de su casa. Este hecho de cazar 10.000 orcos preocupa mucho al prota, que le preocupa cuánto tiempo podría pasar cazando esa cantidad de orcos. Una interfaz se muestra delante de sus ojos, que dice que la búsqueda es la caza de un orco hasta recuperar el fragmento de un dios sin nombre. La escena cambia y ahora muestra a un grupo de personas que trata de luchar contra un orco. Una chica anima a su compañero a que aguante mientras ellas atacan. Por otro lado, Jeong-gu está en el risco de una empinada viendo el desarrollo de la pelea. Dice que ha encontrado el verdadero objetivo de la búsqueda y ese es el hecho de cazar orcos hasta encontrar el objeto que suelta al azar. Debido a Sakhalin le dijo que cazara 10.000 orcos. Eso significa que, de cazar al azar, el ítem tiene una probabilidad de obtenerse del 0,01%, pero gracias al hecho de que tiene los ojos que pueden ver toda la información oculta, solo debe encontrar al que se encuentra aferrado al objeto. El único problema que radica de esto es el hecho de que el grupo que observa cazar está cazando justo ese uno que él necesita. Esto no dura mucho, pues parece que quien protegía al grupo que atacaba acaba de desconectarse por haber cumplido 5 horas jugando al juego, y eso significa que se desconecta automáticamente. Por esta razón, Jeong-gu decide intervenir y lanza una bola de fuego hacia el orco, mientras parece hablar con el público como si estuviera en una transmisión en vivo. Eso mismo creen las personas abajo y Jeong-gu salta del risco para salvarlos. Dándole seguimiento a eso, Jeong-gu aparece saltando por el aire, junto con Lucky, quien de inmediato salta al cuello del ogro para morderlo. Jeong-gu aprovecha que el ogro está concentrado en atacar al lobo para poder lanzar una bola de fuego, dejándole la barra de salud a la mitad. Esquiva todos sus intentos de ataque y le lanza una flecha helada. Jeong-gu está seguro que al haber pasado 5 años entrenando con solamente el duro esfuerzo debería poder vencer a un orco. Y al intercalar varios ataques acaba con el orco. Justo al ocurrir esto aparece el compañero desaparecido del grupo, sorprendido del hecho de que ya no hubiera ningún orco. El grupo les da las gracias, pero a Jeong-gu le preocupa la regla no dicha en God Wars, donde quien ataca primero al monstruo tiene prioridad en cuanto a los ítems, lo que significa que él no tiene prioridad en cuanto a los objetos. Ante este detalle, Jeong-gu vuelve a actuar como si estuviera en un directo, agradece algunas donaciones y finge que sus seguidores le han pedido recoger el botín del orco que atrapó, cosa que Jeong-gu se niega a hacer. Los del grupo, en cambio, le ceden el botín creyéndose su actuación. Jeong-gu acepta y sigue fingiendo hablar con el público y dice que creará un evento si obtiene un elemento importante. Agrega que no consiguió más que basura y se está marchando cuando uno de los integrantes del grupo que salvó se acerca para preguntarle su nombre de streamer, para poder promocionarlo con sus amigos, y el prota dice que es Archimago BJ. Con todo listo, Jeong-gu lleva el fragmento de un dios sin nombre a Sakhalin. El NPC se sorprende ante la suerte del prota para obtener el fragmento tan pronto y al final acepta esto, permitiéndole completar la búsqueda. Jeong-gu también sube de nivel y se le permite hacer el sorteo para elegir una habilidad, y entre las habilidades consigue la de lanzamiento largo, una habilidad de rango único que incrementa el poder dependiendo de la distancia en la que se encuentre. Sakhalin le pregunta si sabe por qué es tan difícil encontrar el rastro de un dios sin nombre y le cuenta que la razón de eso es porque se creó una barrera para que aquellos que solían seguirlo no puedan entrar, aunque debe haber una manera de romperla. Sakhalin convierte el fragmento que tenía en la mano en un anillo y en la información oculta que Jeong-gu ve, dice que es un anillo de rango único que le permite superar momentáneamente la barrera del altar de un dios sin nombre. A todo esto, el NPC le advierte al prota que la aventura es peligrosa, pero Jeong-gu dice que no le importa el peligro. De este modo se le asigna una nueva misión. Un cuadro revela que
que el rango del nivel es por arriba de 10 y aunque la recompensa aparece como desconocida, la habilidad que tiene Jeong-Gu que le permite ver la información oculta le deja ver que en realidad ganaría una tarjeta de habilidad legendaria, lo que le daría la oportunidad de progresar a asesino al completarse la misión. La tarjeta de habilidad legendaria, por tanto, es una búsqueda con una dificultad insana. Jeong-Gu dice que es la primera vez que ha conseguido una misión que tiene como recompensa una habilidad legendaria. Le dice a Lucky, a la vez que los dos caminan por los alrededores, que la ubicación del altar se dará a luz pronto. De la misma manera que encontraron al orco durante la cacería, el pequeño Lucky se regodea delante de él y aulla, recordándole que lo tiene a él para encontrar sitios ocultos. La escena cambia y aparecen en lo que se llama bosque de peces, donde ambos han conseguido la entrada al altar, que es un pequeño agujero en el suelo. Jeong-Gu revisa la información de la búsqueda, en donde dice que el rango de la duna es legendario, y el nivel requerido es del nivel 20 hacia abajo y el título otorgado es el de vencedor del orco podrido. Luego de haber evaluado la información, Jeong-Gu decide aumentar de nivel para poder enfrentarse al nuevo jefe que se ha presentado, ya que sigue en el nivel 11. Así que le pide a Lucky que lo siga para que puedan aumentar de nivel. Avanza por el camino y a un lado está un grupo peleando contra un orco, también discutiendo entre ellos. Eso le hace recordar al prota aquella época hace 5 años atrás en la que acababa de empezar y debía seguirle el ritmo a su grupo. Eventualmente las personas de dinero comenzaron a usar dinero para comprar habilidades y objetos, por lo tanto, una brecha se formó entre ellos y el resto de los jugadores, razón que llevó al prota a odiarlos. Jeong-Gu encuentra un orco solo y aprovecha para atacar con flecha de hielo y bola de fuego, de inmediato subiendo de nivel. La escena cambia y algunas personas parecen hablar de Jeong-Gu por su particularidad de masacrar orcos él solo en el bosque de peces, y al parecer lo llaman el hombre de un solo combo, por hecho de vencer a los orcos con un solo combo. Otras personas chismin sobre el hecho de que es un archimago, que hace transmisiones en vivo y que incluso tiene una bestia mágica. Uno de los tipos que escucha se ríe y se pregunta qué artículos llegaría a ganar si matara a un archimago. Jeong-Gu, que sigue en su labor de cazar orcos, dice que siente las orejas calientes haciendo alusión a la creencia coreana de que, cuando hablan de ti, se te calientan las orejas. Justo después un orco se acerca hacia él corriendo y Jeong-Gu lo ataca con una bola de fuego que lo vence de inmediato y es este orco el que lo hace subir, por fin al nivel 20. Decide comprobar la tarjeta de habilidad que le tocara, que no han sido útiles para él desde el nivel 11, luego ve las cartas y parece sorprendido. Continuamos en el café, uno de los hombres sale de la cápsula emocionado, exclamando que ha ganado un artículo único y que por ello brindará el almuerzo para todos. Hyukyu le pregunta al prota si acaso no pedirá nada, a lo que este se niega mostrando ante todos unos semblantes tristes, y le pide a Hyukyu que lo devuelva al juego. Él cree que durante el juego le ha podido ocurrir algo malo. Mientras tanto, se revela que la carta que Jeong-Gu obtuvo fue la de dignidad de dragón, de rango legendario y su efecto es que todos los objetos a una proximidad específica, que sean expuestos a la dignidad del dragón, recibirán un daño incrementado del 10%, junto con lanzamiento mágico aumentaría el daño mágico que influye, pero con la dignidad de dragón incrementa todo el daño a todos los enemigos afectados, lo que implicaría que quienes pelean con él, conseguiría un bufo del 10% de ataque. Eso le servirá en ganancias a Jeong-Gu para aumentar el poder del gremio en que estuviera, sin siquiera moverse. Jeong-Gu llega al altar secreto, se equipa con el anillo de Sakhalin y se sumerge en el agujero en el suelo, y gracias al anillo engaña a la barrera y es capaz de traspasarla. Frente a él se revelan unas escaleras en la tierra, que llevan hacia abajo, a la mazmorra. Abajo hay algunos orcos que tratan de atacar a Jeong-Gu antes de llegar a la sala del jefe final. Adentro está una cosa parecida a lodo, que huele horrible. Un cuadro dice que las estadísticas se reducen un 10%. Así un orco gigante de tipo monstruo surge de lo que parece lodo. Jeong-Gu nota que la barra de salud del orco es el triple de la de los orcos comunes, pero cuando el monstruo intenta atacar el prota puede ver que su velocidad es proporcionalmente inversa a su vida, por lo que, con el poco daño que puede dar, lo único que le queda a Jeong-Gu es ser paciente mientras ataca, y de esta forma es en la que logra ganarle al ogro descompuesto. Gana el título de aquel que no se retira, nervios de acero y tirador agudo, junto con la adquisición de una runa. Continuamos con Sakhalin sorprendida de que lograra obtener los vestigios de Dios sin nombre. Durante la plática, Jeong-Gu parece querer decirle algo importante que Sakhalin ignora, en cambio le regala un libro de habilidades y cuando el protagonista se desespera es cuando ella le dice si acaso quiere saber lo que significan las últimas palabras del orco. Jeong-Gu se sorprende y parece recordar lo que sucedió cuando todavía estaba en la mazmorra, cuando el orco se levantó de repente, asustándolo, y luego dice que sabe que Jeong-Gu busca el arma que puede acabar con el mito. Sakhalin le pide que se relaje, y al percatarse de su interés en el arma, le revela que le dará información con respecto solo si le cumple un favor. La misión es la de cazar un orco asesino, una misión que requiere nivel por encima del 20 y que tiene como recompensa el anillo de Sakhalin, a la cual el prota acepta. Aparece un cuadro aparte que agrega que será posible progresar del bosque maldito en cuanto se termine la misión, y que también le otorgará el título de conociendo la clase del Todopoderoso, lo que da a relucir que el objeto mítico existe, un objeto que era mejor que el rango legendario y que se especulaba que existía, aunque ni siquiera el desarrollador respondió si este rumor era o no cierto. Debido a que luego de esto nadie logró encontrar el objeto mítico, se quedó como un rumor, y ahora gracias a Jeong-Gu su existencia
existencia ha sido confirmada. Eso asusta a Jeong-woo, que sabe que este tipo de información es muy importante y podría llegar a poner en riesgo su vida e incluso la vida de su familia. La información no es algo que el prota pueda revelar como si nada, el impacto resultante será visible incluso en el mundo exterior. Sin embargo, si Jeong-woo se prepara con anticipación a la hora de mostrarla, los resultados podrían no ser tan malos. El prota vuelve a aparecer en casa, buscando en el teléfono datos con respecto al orco asesino. La mayor parte de los que brindan estos informes explican que tiene una dificultad engañosa y que solo puede ser jugado por un grupo de 5 o menos, y no se permiten soportes a menos que sean los que manejan agro. Pese a las tantas condiciones para derrotarlo y aun con el hecho de que no tiene una buena recompensa, la razón principal por las que tantas personas intentan derrotarlo es porque el orco asesino es considerado un trofeo que se necesita para ser considerado un novato en ascenso en la comunidad de God Wars. Esto hace que Jeong-woo entre en dudas sobre si esta vez será necesario buscar un grupo para luchar. Taebo, el hermano del prota, aparece entonces y le pregunta qué sucede. Jeong-woo le aclara que solo hace labores del trabajo y cuando su hermano se muestra serio e inseguro, Jeong-woo le garantiza que todo ha ido muy bien. Después Jeong-woo decide salir, diciéndose a sí mismo que está bien si decide no jugar en grupo y hacer este viaje junto con Lucky nada más. Al entrar al juego, Lucky recibe a Jeong-woo y al ver al lobo, Jeong-woo se repite que está bien si hace las cosas solo por el bien de no revelarle su identidad a la comunidad todavía. Con Lucky aún en sus brazos, el prota ve cómo aparece de pronto un signo de interrogación en su cabeza y justo después se revela ante sus ojos un cuadro de texto que cita que la energía de Lucky está desbordando y si da el golpe final a 444 monstruos podrá evolucionar y junto con todas sus estadísticas mejoraron. Esto confunde al prota, que creía que los requisitos para que la bestia divina evolucionara eran matar 5000 monstruos o más. Supone que la razón de esto es que solo obtendrían tal cantidad de golpes finales después de batallar con 5000 monstruos. Con eso en mente, Jeong-woo decide que venderá la información más tarde. Esto pone feliz a Jeong-woo, quien le agradeció a Lucky debido a que su objetivo de vencer al orco asesino con ambos nada más ya no es una posibilidad tan lejana, así que se prepara para ir a atrapar orcos, así que decide usar la habilidad que le otorgó Sakhalin, Ojo de Dragón, para saber cómo se desarrolla todo. Jeong-woo aparece de espaldas vestido con su uniforme de béisbol, revela que en God Wars no existe un sistema de auto-objetivo, que, si bien es cierto que la precisión es una habilidad importante, es suficiente con el mínimo porque no importa dónde golpees al monstruo siempre que lo hagas, aunque ese ya no sea el caso de porque él ahora puede usar ojos de dragón. Así que activa este poder y se prepara para atacar el punto más débil del orco lo más lejos posible, lo que maximizaría el daño juntando todas mis pasivas. El prota lanza la bola de fuego desde la distancia máxima permitida y aumenta el daño infligido, lo que acaba con el orco de un solo golpe y además le otorga un título por eso. Jeong-woo luego se disculpa con Lucky por haber olvidado dejarle dar el último golpe. Fuera del juego, Jeong-woo aparece sentado en la cápsula, tiene una expresión de decepción. Hyukyu se le acerca y supone que su cara se debe a haber pasado un mal tiempo dentro del juego, aunque cuando le pregunta a Jeong-woo dice que todo está bien. Además de preguntar su estado, también le cuestiona si no ha visitado el bosque de los peces y luego le cuenta que según algunos el hedor que estaba por ahí se ha marchado. Lo que sorprende en gran medida a Jeong-woo, lo que podría significar que el escenario principal afectaría al mundo del juego y eso solo llamaría la atención de los jugadores a saber que hay alguien despejando las misiones del escenario principal. Apurado por este detalle, Jeong-woo decide matar orcos más rápido para el avance pronto de Lucky. En el juego, de nuevo, los dos aparecen atacando al orco 444 y gracias a esto Lucky procede a evolucionar y en el proceso se le es otorgado un nuevo poder de Dios. Cuando las cartas para elegir el nuevo poder de Lucky aparecen, hay una que brilla mucho y Jeong-woo es capaz de saber qué hay en ella, y se alegra por el resultado pues le da la posibilidad de ganar ante el orco. Aparece un grupo al que llaman el grupo Haynes, un grupo que al parecer ha firmado con la nueva estrella floreciente y que han venido a cazar al orco con solo 3 personas. La señal de que el orco ha aparecido alerta a todos, y el grupo le pregunta a los demás dónde se sitúan en la cola y cuántos equipos están esperando. Sin embargo, alguien lo interrumpe y dice que aparentemente hay alguien que quiere enfrentarse al orco asesino él solo. Nuevamente la escena cambia y se observa un bosque y al paisaje lo acompaña el siguiente monólogo. En combate hay un par de reglas que todos deben cumplir. Cualquier DPS no debería atacar hasta que los tanques se hagan cargo del orco de forma segura, pero se pregunta Jeong-woo qué pasaría si existiera una habilidad que le permitiera tomar al orco a la fuerza incluso a mitad de una batalla. Justo entonces aparece un orco empuñando un hacha de doble filo y muestran también a Jeong-woo, quien le pide a Lucky que actúe en ese momento y el lobo parece hacer un sonido que aturde al orco. Un nuevo cuadro aparece que dice que Lucky ha expresado su intención de combate mortal con el orco. El combate mortal resulta ser una habilidad legendaria donde la bestia divina expresa su intención y desafía al enemigo y el enemigo desafiado, por tanto, no puede atacar a nadie que no sea a la bestia divina. Jeong-woo muestra una sonrisa al ver cómo el orco cambia de dirección y procede a intentar atacar a Lucky y él aprovecha esta distracción para usar el ojo de dragón y apuntar desde el sitio más lejano y atacar, aumentando el poder de sus lanzamientos. El acto vuelve a cambiar y aparece de nuevo el grupo de 3, uno de ellos manifiesta su interés por ver al tipo que está en la mazmorra solo, seguro de que lo más probable es que fracase, que quizá creyó que tenía una oportunidad pero que duda que pueda ser así porque no es
es fácil manejar la fase 3, modo matanza, por sí solo. Jeong-gu vuelve a aparecer y dice que la fase 3 ha comenzado y le pide a Lucky que corra. Según, mientras más alto sea el nivel del jugador, más importante será la existencia de un tanque. Esto es porque los DPS a distancia tienen cada vez más dificultades para cumplir sus funciones con monstruos más fuertes, pero si tienen la mecánica para distraer a un enemigo mientras les hacen daño, no necesitan depender de un tanque por muy alto que sea su nivel. Utilizando esta ventaja, junto a la habilidad de ojos de dragón y su habilidad de lanzar pelotas aprendida de su tiempo como beisbolista, Jeong-gu se prepara y lanza una bola de fuego. Continuamos con Jeong-gu, que golpea al orco con la bola de fuego y mata al orco, ganándose el título de asesino de orcos y además, el de aquel que mató a un orco solo, dando por cumplida su misión. En cuanto esto ocurre, corre a la casa de Sakhalin, a quien le sorprende verlo tras poco tiempo. Satisfecha con el hecho de que hiciera su trabajo, al final le otorga su premio, que es el anillo de Sakhalin, que le da un aumento del 20% en estadísticas, sube su salud y habilidad de recuperación de maná cuando se obtenga y también aumenta el daño de ataque. Sakhalin además le cuenta sobre el tema principal. Después de que los dioses usarán las creaciones del mundo para causar guerra, muchos seguidores partieron al campo de batalla para pelear por los dioses que adoraban. Algunos de ellos lograron un resultado legendario, pero hubo uno que logró algo a lo que nadie pudo siquiera acercarse. Uno que creó un mito de nunca ser derrotado y que consiguió grandes logros en batalla para el dios al que adoraba, y se convirtió de esta manera en una razón de terror para sus enemigos y en una de venerar por parte de sus aliados. Pese a todos sus esfuerzos, la guerra no terminó, y de esta manera descubrió que sin importar en cuántas batallas saliera victorioso, era imposible para él terminar por completo con la guerra de los dioses. Fue a partir de ahí cuando buscó algo que pudiera superar a las leyendas, algo que pudiera acabar con esa guerra por siempre, y eso es la Todopoderosa, el arma omnipotente capaz de matar incluso a un dios. La historia le otorga al prota el título de conocer la clase Todopoderosa, y Sakhalin le pregunta si quiere saber más. Ante la respuesta positiva de Jeong-gu, ella se burla y le dice que para eso que le dará una nueva misión y que deberá matar a 1000 zombies en el bosque maldito. Jeong-gu se relaja porque cree que será como fue la última vez, donde tendrá que encontrar al monstruo con el objeto. Sin embargo, cuando aparece delante de él, el cuadro con la misión, los detalles de ella revelan que en realidad sí debe matar 1000 zombies. Jeong-gu le pregunta a Sakhalin si es obligatorio matar a 1000 zombies para la misión y ante la burla de Sakhalin por la pregunta, decide aceptar la misión de todas maneras. De vuelta al mundo real, Jeong-gu se lamenta por el hecho de tener que matar a 1000 zombies y lo tanto que tardará en ello. Al verlo, Hyukyu le avisa que tuvo una llamada y Jeong-gu ve que es una llamada perdida de su hermano. Al llamar, preocupado, le contesta Yerin, quien le cuenta que ganó un premio. Taebo luego le quita el teléfono y le explica al prota que Yerin ganó un premio por algo que dibujó y que estaba muy emocionada por contárselo a su tío primero. Esto pone muy feliz a Jeong-gu, además que Taebo le aclara que no es un premio por ganar un concurso en el preescolar, sino algo de la ciudad y que incluso lograra participar en la competencia de la provincia. Para celebrarlo, el prota ofrece comprar pollo. Hyukyu, que lo ve, cree que solo se hace el fuerte por toda la situación, pues la debe estar pasando difícil. Después se distrae al notar que un nuevo vídeo ha sido subido al Wars TV. Al día siguiente, cuando Jeong-gu aparece en el café y se encuentra con Hyukyu completamente concentrado mirando algo en el teléfono, cuando le cuestiona qué es, Hyukyu le dice que es un vídeo que subieron hace poco y que se volvió tendencia. Jeong-gu le pregunta de qué va y Hyukyu le responde que es solo un vídeo de algún millonario sobreequipado matando a un jefe. En cuanto el prota escucha sobre esto, no tarda en despotricar en contra de los millonarios que hacen que el ambiente dentro del juego sea arruinado, y pasa a preguntarle a Hyukyu sobre qué jefe pudo haber vencido el tipo rico, y este le responde que fue el orco asesino. Aparece un vídeo de Wars TV, donde aparece una joven presentadora que habla con respecto a un vídeo que le enviaron el día anterior sobre la matanza de un jugador en solitario y cómo demuestra la basura de juego que es God Wars, pues al mirar parece que su bestia divina hace el papel de tanque. Todos los internautas se preguntan si eso puede llamarse matanza en solitario debido a eso. Aparecen algunos comentarios de personas que acusan al juego de ser pay to win y de solo querer dinero, bajo la suposición de que quien pelea es en realidad un millonario. Jeong-gu se preocupa por la cantidad de vistas que ha obtenido el vídeo, pues trato de operar lo más legal posible y mantenerse fuera de todo. En consideración de estas circunstancias, Jeong-gu se pregunta si lo mejor no será que empiece a subir sus vídeos. Hyukyu todavía discute sobre eso y el prota trata de defenderse sin que Hyukyu sospeche de sí mismo y luego de eso le pide que lo regrese al juego. En el juego, Jeong-gu va hasta el bosque maldito, un lugar oscuro, lleno de monstruos que la mayor parte de los jugadores opta por no entrar. Eso es un beneficio para Jeong-gu, que le gusta estar solo. En el conteo de zombies vencidos aparece 74 a 1000, sabe que debería estar en más de 100, pero Lucky lo ha seguido retrasando mucho al captar olores. Jeong-gu lo sigue y lo lleva hasta donde están unas flores raras que en la comunidad se venden en 20 y el prota se pone feliz y las cosecha. Lucky vuelve a captar algo y lo lleva hasta un NPC recostado en el suelo que parece herido. Jeong-gu le ofrece su ayuda de inmediato y el NPC le agradece y se presenta como Yoshi. Yoshi le pide 100 rastros malditos de zombies, una misión rara que le otorgaría al prota un libro de habilidades. Nuevas palabras aparecen y dicen que, cuando alguien pregunta la forma más rápida de subir de nivel, se dice que el rango 3 de guerra entre los dioses, Azmo respondió que es algo simple, todo se concentra en ponerse
comprarse artículos únicos y legendarios y tomar prestadas habilidades legendarias, y encuentra monstruos 10 o 20 niveles por encima de ti y en solitario vencerlo. Y es la forma exacta que Jeong-woo usa para subir de nivel, por lo que subir de nivel se le ha hecho bastante fácil. El prota piensa en descansar, pero Lucky vuelve a ladrar avisándole que ha captado un olor. Jeong-woo se acerca hasta el NPC Jack al que lo guió Lucky. El NPC le pide cazar unos zombies y encontrarlo en la ciudad de Wiga cuando termine para que pueda recompensarlo, una misión que también tiene como recompensa un libro de habilidades. Mientras Jeong-woo está en el bosque maldito, también analiza el hecho de que realmente no se haya encontrado con nadie, considerando el hecho de que el gremio de exploradores igual tiene influencia ahí. Aprovechándose de este extraño suceso, Jeong-woo decide farmear junto a Lucky. En la ciudad de Wiga, el prota se reencuentra con el NPC de Jack y recibe la recompensa y luego se esconde en un callejón donde deja salir a Lucky, que estaba escondido dentro de su capa. Jeong-woo le dice a Lucky que es momento de tomar todas las recompensas de las misiones que realizaron. Entre ellas gana una que se llama Maestro del Elemento de Fuego, de rango raro y que le permite aumentar el daño infligido en todos los tipos de magia fuego y reduce el tiempo de lanzamiento y espera. Además, decide abrir el libro con habilidades únicas que Yoshi le entregó. Continuamos con Jeong-woo saliendo de la cápsula. Hyukyu al verlo le pregunta si se encuentra bien, pues no parece muy animado, y el prota solo le pide que se vaya fingiendo estar desanimado. Más tarde está en su teléfono y busca el precio de una ballesta que, como su nombre lo implica, aumenta el daño de los ataques mágicos si no te mueves, y reduce el lanzamiento y el tiempo de espera para la magia que uses, lo que significa que podrías tener grandes resultados solo con permanecer en la parte de atrás. Es una habilidad que Jeong-woo no quiere dejar ir porque se mantiene en sinergia con ojos de dragón y lanzamiento largo. También revisa que en su teléfono tiene varios mensajes privados. Especula Jeong-woo que se debe a la filtración del vídeo donde mata al orco en solitario. Entre los mensajes hay muchos que quieren comprar el vídeo. Entre los mensajes hay uno que para su sorpresa le ofrece $10.000. Al inicio Eogu cree que es una broma, pero luego se percata de que viene de una cuenta verificada y es de un importante canal llamado Canal Rising Star. Es un canal que cree en calidad en lugar de cantidad, y que tiene buenos videos y advertencias, y recientemente han aumentado en suscriptores, y cuenta con nuevos comienzos en el contenido principal en su canal. Con ese tipo de contrato, piensa Jeong-woo, ya no tendría que preocuparse por vender la ballesta, por lo que decide dar una respuesta. Por otro lado, el secretario Kim del presidente de Canal Rising Star discute si fue apropiado ofrecer tal cantidad de dinero a alguien como él. El presidente Jong-gyun le explica que la única razón por la que el archimago haya llegado tan lejos es debido a que ha gastado un montón de dinero en comprar habilidades y demás cosas. Le dice que a todo esto solo le genera una pregunta: ¿por qué gastar tanto dinero en eso? Si hubiera comprado el servicio de subida de nivel al gremio de exploradores solo tendría que quedarse quieto y esperar. ¿Por qué tendría que ponerse en peligro? Y dice que lo más seguro es que todo esto se deba a que quiere buscar atención y obtener la oferta de un gran canal como el suyo. Por supuesto, en ese caso él aceptaría la oferta y tratará de ganarse su confianza para luego presentarle una propuesta de negocio. Creyendo que es alguien millonario, quieren aprovecharse del dinero que suponen que posee el archimago. La escena vuelve con Jung-woo, que está en el bosque maldito matando orcos, y que además usa la ballesta que obtuvo. Al llegar hasta Sakhalin luego de esto, ella le pregunta sobre sus pensamientos con respecto a vencer 1000 monstruos. Jeong-woo le responde que el olor a pescado proveniente del bosque de pescado era producido por el orco podrido en el altar de un dios sin nombre, por lo que es posible que el bosque maldito esté siempre bajo la influencia de un dios sin nombre. Sakhalin asiente tras su respuesta y Jeong-woo se enorgullece, seguro que ahora Sakhalin le dará una nueva misión para derrotar al jefe en el bosque maldito. Así como lo piensa, se hace y le da una misión fuera del bosque maldito, y antes de que se vaya también le da un libro que Jeong-woo le pide a Lucky que sostenga. Luego procede a elegir una habilidad y encuentra la de lanzamiento doble, de rango único y que otorga la capacidad de lanzar simultáneamente dos habilidades. Jeong-woo está saliendo de la cápsula. Hyukyu aparece entonces y le dice que Hebei todo se ha vuelto una locura porque hay alguien vendiendo una carta de habilidad de doble casteo en $60.000. Esto le sorprende y piensa que, desde que God Wars comenzó, tomó algo de tiempo que los precios de los objetos y las habilidades se establecieran. Debido a que varios de los objetos eran diferentes y las cartas de habilidades eran especialmente difíciles de tasar, no fue posible ver su valor hasta que se hizo investigaciones con respecto a la funcionalidad que cada habilidad tenía. Pero había algunas excepciones de estos casos, gracias a la excelencia de dicho objeto o habilidad. Poco después nota que hay un nuevo mensaje en su bandeja de parte de la compañía Canal Rising Star. De nuevo aparece el secretario Kim discutiendo con Jong-ho, y le pregunta si es una buena decisión enviar el vídeo contrato. La petición del contrato es la siguiente: si puedes enviarnos un vídeo de ti matando solo a la hechicería precaria, queremos comprarla al precio de $12.950. El presidente Jong-ho le dice que está bien que lo envíe, que es poco probable que gane contra él con lo que tiene en esos momentos y que estima que, con su personalidad, no declinará la oferta y en cambio gastará hasta 50.000 en habilidades y objetos, especialmente porque se trata de un monstruo más complejo de vencer que el orco asesino. Lo que significa que estarían entrando en una relación en la que cada uno esté dispuesto a gastar dinero en cada uno. De nuevo, con Jeong-woo, quien está de regreso al bosque maldito, equipado con el set del orco
orco asesino. Ha comprado el set y además también ha comprado 2 nuevas habilidades. Una de ellas es rayo de rango único que le permite disparar 3 flechas hechas de rayo. Y la segunda es lanza de fuego, otra habilidad de rango único que puede invocar una lanza hecha de fuego. Jeong-gu se lamenta por el gasto de dinero, pero supone que el correo fue una prueba que quiere discernir si está realmente capacitado para que se invierta en él o no. Con la intención de convertirse en una estrella debe arriesgarlo para poder matarlo de una sola vez. Mientras avanza por el bosque maldito, Jeong-gu se encuentra con el gremio de exploradores, quienes lo reconocen por el lobo como el archimago streamer. En cuanto los ve, Jeong-gu finge estar agradecido con ellos por cuidarlo. Los 2 integrantes del gremio creen que el prota se burla de ellos, pero no dicen nada porque dentro del gremio se ha pedido que no se metan con él, por la sospecha reciente de que se convertirá en un VIP. Jeong-gu también les ofrece a ambos integrantes 2 pociones para desestresarse, que son algo costosas. Mientras permanece al lado de los del gremio, un grupo que pasa por ahí, también lo reconoce como el archimago BJ y al notar su familiaridad con los del gremio de exploradores, así que confirman el rumor de que usa el servicio VIP de ellos para subir de nivel. Todo esto forma parte de las intenciones de Jeong-gu, que quiere parecer protegido por el gremio de exploradores con quienes nadie debe meterse. La escena cambia y aparece un dúo de jóvenes que corre lejos de algo, que parecen enojados por lo poco que duraron sus tanques. Se puede observar que un monstruo de varias cabezas los sigue. Continuamos con Jeong-gu en el bosque maldito cazando monstruos con el uso de sus 2 nuevas habilidades rayo y lanza de fuego. Sin embargo, el uso simultáneo de ambas habilidades agota rápidamente su mana, por lo que el prota debe beber pociones para restablecerla. Mientras pelea sube al nivel 30 y se le ofrece, como es normal, la oportunidad de elegir una habilidad. Jeong-gu acepta y las cartas se muestran delante de él, una de ellas brilla en rojo, demostrándole que es de rango único. Cuando la ve resulta ser la habilidad de fuerza, que tendría como efecto fortalecer al objetivo y aumentar el rango de todas las habilidades afectadas por su fuerza. Aunque al inicio el prota se decepciona, inseguro de que sea capaz de darle un uso adecuado, pronto capta el hecho de que incrementa el rango y al final la toma. La situación cambia y se muestra a un grupo de amigos que quieren cazar al último orco zombie que queda. Sin embargo, antes de que alguno pueda hacer algo, una bola de fuego llega hasta el zombie y lo mata de inmediato. Uno de ellos se molesta y le replica al otro luego de haberle asegurado que no había nada a 50 metros a la redonda. El chico le explica que en realidad es así, y quien sea que les haya quitado su objetivo es alguien que disparó a más de 50 metros. De regreso con Jeong-gu, el prota parece sorprendido de haber podido darle a su objetivo, gracias que la fuerza ha aumentado el rango y junto con habilidades como lanzamiento largo y ojos de dragón, se lleva a la perfección. Y aparte ha aumentado el poder de batalla de Lucky. Al analizar esto junto con su nuevo rango de alrededor de 100 metros, Jeong-gu se decide a luchar con el orco. Una vez más aparece el grupo al que Jeong-gu le quitó su objetivo, quienes buscan al que lo hizo. En medio de un percance notan que la gente a los alrededores se ha emocionado de repente y escuchan a algunas personas gritar que el archimago streamer intentara cazar solo al hechicero precario. Tras esto, se ve a Jeong-gu presionar grabar en una pantalla flotante y luego mirar a la cámara para presentarse. Y dice que sería muy aburrido vencer al hechicero precario nada más y agrega que para darle diversión, intentara vencerlo sin necesidad de que le den un solo golpe. Luego envía lanza de fuego y rayo de manera simultánea, justo en una de las cabezas del hechicero, lo que hace que el hechicero golpee con su bastón el suelo con la intención de invocar algo. Seguimos con Lucky, que interviene y hace ataques contra el hechicero antes de que pueda hacer algo. Jeong-gu aprovecha esta desventaja para arrinconarlo y hace uso de varias de sus habilidades, entre ellas rayo y flecha de hielo. Luego activa ojos de dragón y dice que hará un cañón de ataque estacionario. Y tras sus palabras lanza una bola de fuego. Mientras la batalla se lleva a cabo, el grupo de antes permanece escondido entre los árboles, en espera del momento oportuno para dar el golpe final y robar los objetos. Ellos saben que durante la fase 3 del hechicero precario, lanzará reunión de zombies, su habilidad definitiva que le otorga el efecto de llamar a todos los zombies en el área. Y como los zombies solo atacan a quienes han atacado al hechicero precario, piensan que, mientras Jeong-gu está concentrado en deshacerse de los zombies ellos pueden atacar. Sin embargo, Jeong-gu sabe lo que planean hacer los chicos escondidos, pero permanece en su papel y finge hablarles a los espectadores. Dice que de sorpresa les mostrará su quinto hechizo mágico y corre hacia el hechicero precario y salta en el aire, y con el hacha, divide al monstruo de 2 cabezas por la mitad. Continúa actuando como si hablara con alguien, y se da la vuelta para agradecer a 2 sombras que se avistan en la distancia y que finge que son del gremio de los exploradores. Al escuchar esto, el grupo escondido decide marcharse conscientes de que cualquier falta a alguien que apoya el gremio puede ser fatal para ellos. En cuanto se marchan, Jeong-gu respira en paz, revelando que las sombras eran 2 goblin apoyados en ramas en el suelo. Con Sakalin de nuevo, el prota le entrega una piedra y explica que la razón por la que estaba maldito se debiera a esa piedra. Ella la acepta y le entrega a Jeong-gu un bastón, un objeto de rango único que aumenta varias de sus estadísticas, que solo pueden usar quienes estén por encima del nivel 30 y que no puede comerciarse. Una vez se lo entrega le revela que ese pedazo de piedra está rechazando su mana. ¿Por qué cree él que es eso? Jeong-gu responde de inmediato que se debe a que tiene dueño y Sakalin está de acuerdo. Además declara que la piedra mantiene conexión con su dueño todavía y que deberá hacer una brújula, por lo que le pide que vaya a las minas doradas y encuentre al herrero Zuga, dando comienzo a su siguiente misión
información en la línea de misiones del escenario principal. Continuamos en el edificio de Canal Rising Star. En la oficina, el secretario Kim recibe el correo de parte de Jeong-woo con BJ Entertainment. El presidente Jong-ho, tras leerlo, le dice al secretario que, con sus últimas palabras, Jeong-woo ha dado a demostrar que los está probando ahora a ellos. Le pregunta al secretario Kim qué ha cambiado con respecto al último vídeo. En efecto, no solo ha cambiado con objetos sino también habilidades, en especial una, doble curso, una habilidad que estaba ofreciéndose en eBay a $1000 y luego fue retirada antes de venderse. Jong-ho dice que esto se debe a que alguien debió haber ofrecido más del precio establecido y supone que debe haber sido Jeong-woo. Así que, para cumplir la supuesta prueba, le pide al secretario que suba la calidad del vídeo y que mejore los fondos para su promoción. En las minas Doridos, un campo de caza para jugadores en Mint Game, por el nivel 40, que debido a que un monstruo de campo creado ahí. La única manera de subir de nivel era entras a las mazmorras de estancia que ocurren periódicamente alrededor de la mina. Es un sistema en donde los usuarios incompetentes que no son capaces de formar algún grupo, serán dejados atrás uno por uno, e incluso si se las arreglaran por conseguir un grupo, en grupos que superen la cantidad que establece la mazmorra no tardarían en excluir a aquellos que con el nivel o la contribución más baja. Pese a lo que parezca triste, las minas Doridos es el lugar donde diferenciar los Hades de los otros jugadores de God Wars. Jeong-woo, que solía ser a quien excluían antes, se dirige hacia Zuga. Un cuadro se abre delante de él, que escribe que debe encargarle a Zuga que haga con la piedra maldita una brújula. Dentro de una cueva se encuentra con Zuga, un enano herrero que le pregunta qué hace por ahí. Jeong-woo le explica que Sakalin lo envió porque cree que para él es posible hacer una brújula con la piedra maldita. Él pasa a explicarle que el collar que trae puesto es un collar hecho de metal del alma, un tipo de metal que solo puede obtenerse cerca de ahí. Es un objeto que solo responde a la magia específica del dueño una vez ha sido establecida de antemano. Jeong-woo le cuestiona si debe minar ese metal, pero Zuga le dice que no y que, si es posible, sería mejor que se encargará de limpiar las mazmorras 111 para que él se sienta más seguro mientras mina. El prota, aunque decepcionado, no tiene de otra más que aceptar, y piensa que debería aprovechar y grabar, antes de notar que Lucky tiene un signo de exclamación sobre la cabeza, lo que indicaría su evolución. Emocionado, Jeong-woo le da varias pociones y hierbas antes de entrar a la mazmorra. Aparece un nuevo cuadro que le advierte que es cacería en solitario, evolucionará si mata 99 monstruos con un nivel superior al de él. Eong-woo se prepara para ayudarlo para que no se hiera, pero al final Lucky no parece necesitarla, y ataca a un kobold minero, eventualmente caza a los 99. Durante la evolución, se le da la oportunidad a Jeong-woo de elegir la nueva habilidad de Lucky y consigue una de rango legendario, que le da el efecto de volverse dorado y ganar un incremento de poder de ataque y velocidad por 5 minutos. Jeong-woo se emociona tras haber sido testigo de la impresionante velocidad con la que Lucky venció a un koboki minero. En el proceso, Lucky capta el olor de una nueva mazmorra oculta de rango único que le podría dar como resultado una carta de habilidad única y los entran a ella. Mientras se lleva a cabo esto, en Canal Rising Star, Jong-ho pregunta por cómo ha ido el nuevo vídeo de Archimago BJ. El secretario Kim responde que el conteo de vistas ha ido bastante bien, ya que algunas vistas han sido de quienes vienen por Wars TV. Jong-ho dice que lo más probable es que Archimago BJ haya subido el vídeo de él matando al orco asesino, pues la fama acumulada de su presencia en los tabloides es mucho mayor a la que obtendría al mostrar su rostro en alguna revista o periódico. Cuando los dos están hablando, uno de los empleados interviene y corre hasta el presidente para mostrarle que Azmo comentó en el reciente vídeo de Archimago BJ, que dice: ¿es real? Es la primera vez que veo un bastón con ese diseño. Esto es algo sorprendente debido a que Azmo es uno de los príncipes de Arabia Saudita, con una fortuna de más de $1 trillón de wones. Como dueño de un club y gamer profesional, ganó fama tras comprar por $1 millón la clase de Archimago. Es el hombre que más ha gastado en God Wars y quien mantiene una colección de los activos del juego. En sus videos incluso se divierte usando objetos nuevos solo por diversión. Al tener el comentario de Azmo en cuenta en el vídeo de Archimago BJ, Jong-ho sospecha que hay algún tipo de relación cercana entre ambos, considerando que debe haber alguien entre los dos que le haya dicho que le echara un vistazo al nuevo objeto, puede ser hasta el mismo Archimago BJ. Con esta información y suponiendo que quizá Archimago BJ sea más importante de lo que parecía al inicio, Jong-ho decide cambiar la oferta y le pide al secretario Kim que establezca la distribución de ganancias de 6/4, donde el 4 sean ellos. La escena cambia y aparece Jeong-woo que se estira luego de haber salido de la cápsula, y en cuanto Hyukyu lo ve, le habla sobre un nuevo vídeo que ha sido tendencia y ya ha llegado al 1 millón de vistas, refiriéndose al vídeo de Jeon.gu, y además agrega que Azmo comentó en él. Ese detalle preocupa a Jeong-woo de inmediato, porque se refiere al bastón de hechicero Goblin, que obtuvo tras liberar la mazmorra oculta, una mazmorra que exclusiva del escenario principal. A Jeong-woo le preocupa haber dejado ahora una pista con respecto a la existencia del escenario principal, y supone que si Azmo comentó en su
vídeo es porque tiene un grupo de personas encargadas de buscar algo relacionado al escenario principal. Con esto en cuenta, Jeong-gu trata de relajarse, debido a que por los momentos tiene la ventaja y si se esfuerza puede llegar más lejos. Continuamos con una bestia llamada Topo Perro que es el jefe de la mazmorra en la que Jeong-gu y Lucky están. Jeong-gu, que de haber sido un jugador normal, la batalla contra este jefe habría sido compleja, pues le da honor a su nombre y es constante con el movimiento a través de los hoyos, por lo que no habría podido seguirle el paso. Sin embargo, gracias a que puede ver por dónde atacará, tal jefe no es tan complejo. De este modo le lanza una flecha de hielo y lo derrota. Como recompensa por limpiar una mazmorra, se le otorga la oportunidad de elegir una carta de habilidad única. Jeong-gu obtiene escudo de rayo, que tiene por efecto crear una barrera con rayo fluyendo a través de ella, cualquiera que la toque se electrocutara. Debido a que Jeong-gu ya ha obtenido habilidades de cada elemento, cree que lo mejor sería entregarle este poder a Lucky, pues tendría buena sinergia con los bufos de otras de habilidades. Luego de cuestionarse si debería buscar otras habilidades para bufo que sirvan para las mascotas, piensa en Prisa. Prisa es un tipo de habilidad que invoca un hada de viento para incrementar la velocidad de movimiento del individuo. Y justo porque las habilidades de bufo ayudan en ofensiva y defensiva, son muy apropiadas pese a que sus precios sean exponencialmente altos. Al final de todo, Jeong-gu compra la habilidad en 6000 wones, para usarlo con Lucky y empezar un ataque de tiempo. Los dos terminan por entrar en una mazmorra de rango bajo que, comparada con una pista, es la distancia más corta y la razón por la que los jugadores intentaron hacer ahí un ataque de tiempo. El portador del récord era Sasaki Kojiro, con un tiempo de 4 minutos y 11 segundos. Era un emperador de la espada, una clase de rango legendario igual que la de Archimago, y era un ranking top 10 en God Wars. Durante todos esos años no ha habido nadie que haya podido romper el récord, y Jeong-gu sabe que romperlo es imposible para él, pero quiere saber si es posible acercarse. Activa fuerza y prisa en Lucky, también le da varias pociones y hierbas para aumentar las estadísticas y luego comienza a grabar. Se presenta y dice que intentará hacer un ataque de tiempo en las minas Dorido, pero que el reto lo realizará Lucky, él solo. Lucky parte con ataque rápido y lucha contra los Kevold mineros, y ante su propia sorpresa en realidad Lucky logra limpiar la mazmorra en un tiempo muy veloz, y ya que ataque rápido sigue activo, y solo dura 5 minutos, solo puede significar que Lucky logró limpiar la mazmorra en un tiempo menor a 5 minutos. La escena cambia y aparecen de vuelta al mundo real, donde Hyukyu le cuestiona a Jeong-gu si está bien, y luego de que este le dijera que tuvo que tomarse una medicina para el corazón, le dice que trate de relajarse por su propio bien. La razón por la que Jeong-gu está tan alterado es porque realmente rompió el récord de Sasaki Kojiro y además lo tiene grabado. Jeong-gu se pregunta qué pensará Canal Rising Star sobre eso. Al hablar de eso, vemos el edificio de la compañía, en donde el presidente Jong-ho y el secretario Kim están hablando sobre Archimago BJ, tras decir algunas dudas sobre la posibilidad de que Jeong-gu se haya enojado con sus intentos de pescarlo. Jong-ho duda si tendrá alguna respuesta. Sin embargo, el secretario Kim le avisa de la llegada de un correo que tiene 2 videos, el que habían solicitado y uno más. Al escuchar esto, Jong-ho se acerca de inmediato y los dos ven el nuevo vídeo. Aparece Jeong-gu salir de la cápsula, se sorprende al notar que no hay nadie en los alrededores, así que decide buscar a los demás para saber qué pasa. Cuando se encuentra con los demás, los ve en el teléfono y todos están viendo su vídeo. Hyukyu luego aparece y le dice que el vídeo es tendencia. Ante esto, el prota se sorprende y cuestiona si acaso Azmo volvió a comentar. De hecho, es así, Azmo comentó sobre el anillo que traía puesto y que jamás había visto en su vida. Eso horroriza a Jeong-gu porque traía puesto el anillo que le regaló Sakalin y eso solo significa que en realidad Azmo realmente tiene sus ojos puestos en él. Jeong-gu vuelve al juego, para encontrarse con Zuga, quien le agradeció por haber limpiado las mazmorras pues debido a eso pudo reunir los minerales suficientes. También señala que ha terminado con el collar y que solo falta colocar la piedra. Jeong-gu acepta y se da la vuelta para marcharse y buscar a Sakalin. Pero en cuanto lo hace aparece Sakalin por la entrada de la cueva, ella le consulta por qué razón la ha llamado a ir hasta ese lugar. A lo que Zuga responde que se debe a que el collar ya está listo. Ella abre un pequeño portal de donde saca la piedra y se la entrega. Ella le advierte que no haga ninguna estupidez y cuando Zuga dice que ambos ya han comprometido sus almas a esa cosa, ella vuelve a intervenir para decirle que tampoco diga alguna estupidez. Zuga coloca la piedra en el centro del collar brújula. Mientras lo ve, Jeong-gu piensa en que el objetivo del escenario principal es el de encontrar la clase todopoderosa. Un objeto que puede derrotar a un dios. Si los NPC tuvieran que tener un objetivo en común sería algo como, hay un dios que necesita ser asesinado, así que necesitamos encontrar un arma para eso. Cuando Zuga balancea el collar por el aire, se mueve solo y se dirige hacia el norte y luego se lo entrega a Jeong-gu. En cuanto se lo da aparece un cartel exponiendo el cumplimiento de su misión. Jeong-gu sube 2 niveles, gana títulos y una runa. Tras eso se le ofrece la oportunidad de elegir habilidad, pero Jeong-gu declina. En cuanto al collar maldito, es de rango único, nivel requerido para portarlo es de 40, un collar que tiene fragmentos de una existencia maldita, que te señalará la dirección en la que puedes sentir al dueño del fragmento. El collar maldito sube todas sus estadísticas y es un objeto no comerciable, y le establece de misión encontrar a donde lleva el collar, a toda costa. El nombre de la misión es Pantano, y el contenido es ir al norte, al pantano que te indica el collar y descubre qué hay ahí. Como recompensa de la misión, un libro de cartas de habilidades legendarias, no comerciable,
simple, lo que lo deja mudo. Después de esto, decide elegir la habilidad que tenía pendiente, y encuentra una legendaria que se llama Guardian. Aparece el edificio Canal Rising Star, y un trabajador le dice que ha terminado con la edición del vídeo. Jong-ho le pregunta al secretario Kim cuántas vistas especula que tendrá el vídeo. Jong-ho dice que, considerando el hecho de que ha roto el récord nada más y nada menos que la bestia del archimago BJ, y además de eso, agrega luego información sobre los objetos de los que parecen tan interesados, por lo que Jong-ho dice que al final, ese vídeo obtendrá 10 millones de vistas. Jeong-gu por otro lado, con su carta de guardián, una habilidad que hace que un monstruo derrotado siga tus órdenes. Una habilidad exclusiva de los archimagos y que posee Azmo. Un tipo de habilidad que es usada pocas veces porque las condiciones para cumplirlas son difíciles. No puedes tener un guardián con un nivel más alto que el tuyo, y necesitas vencer a 100 de ellos en un límite de tiempo. El hecho de que los monstruos grandes o los monstruos jefes aparezcan en pequeños números, también provocaba que, virtualmente, fuera imposible volverlos un guardián. Sin embargo, esa no es la razón por la cual el guardián de Azmo es tan famoso, sino porque los guardianes pueden equiparse con objetos del jugador, incluso los legendarios. Azmo hizo que su guardián se colocara objetos legendarios que eran muy difíciles y extraños de obtener para los jugadores normales. Jeong-gu quiere conseguir un guardián para que Lucky pueda enfocarse en el daño. Al final decide marcharse y usa la velocidad máxima. Afuera hay un grupo de 3 hombres vigilando la salida de Jeong-gu de la mazmorra. Los 3 han sido pagados por alguien, aunque parecen extrañados que su obligación sea encargarse de un simple mago. Se sorprenden cuando ven a Jeong-gu correr. Ellos creen al principio es solo una coincidencia, pero Jeong-gu gira la cabeza y los observa fijamente y apura aún más el paso, por lo que ellos lo pierden de vista. Por otro lado, Jeong-gu y Lucky avanzan hacia su siguiente destino, la zona del pantano. Mientras eso se lleva a cabo, los internautas observan el nuevo vídeo que está a nombre de BJ Lucky. Durante el último minuto del vídeo, tras mostrar cómo Lucky rompió el récord estableciéndose en 4 y 9 de la madrugada, aparece Jeong-gu e insinúa el interés de todos por saber de dónde salieron sus objetos. Procede a mostrar el bastón de Sakhalin y les dice que si adivinan de qué es eso, les explicará a todos de dónde ha salido el resto de los objetos que ha usado hasta ahora. Azmo comenta en este vídeo también y le pide que solo diga de dónde viene si patrocina el vídeo con la suma de 10.000 miles de dólares. Todo el mundo está hablando del vídeo y de la donación de Azmo. Sin embargo, en cuanto notan que Jeong-gu está temblando, se detiene de hablar, bajo el pensamiento de que la suerte del archimago BJ le afecta de alguna manera pues él tiene que subir de nivel trabajando de minero. A diferencia de lo que todos piensan, en realidad Jeong-gu está emocionado por la cantidad de dinero que ha ganado gracias a los videos. Decide gastar para invertir en sus videos, piensa en si debería haber comprado la invocación de Golem desde el inicio, aunque cree que ya no es necesario por los momentos pues tiene la habilidad de guardián. Sin embargo, decide verificar el precio de invocación de Golem y encuentra uno muy barato, así que decide comprarlo. Para su sorpresa, apenas presionar el botón de comprar, la tienda advierte el producto como vendido, por lo que Jeong-gu se lamenta. Con el presidente Yeonyu, en cambio, parece realmente preocupado tras ver los resultados del vídeo del archimago BJ, debido a que en realidad no han hecho algo que no puedan hacer otras empresas y puede significar que cualquier compañía serviría para archimago BJ. Le explica al secretario Kim que quizá deban mostrar la sinceridad de su parte, esta vez, a través de sobornos. En el pantano, el lugar al que debía ir Jeong-gu, un campo de caza que se encuentra localizado al norte de las minas Dorido y que solo es accesible para jugadores por encima de los niveles 50. Es un sitio donde los jugadores batallan contra el pantano y todos los árboles que lo rodean, ya que, aunque normalmente suele tener la profundidad hasta los tobillos, algunas veces era tan profundo que llegaba a la cadera y frenaba a los jugadores, aunque este defecto también afectaba a los monstruos. Razón por la que ese tipo de ambientes es ventajoso para un hechicero como Jeong-gu. Justo entonces aparece Jeong-gu quien lanza una bola de fuego a un monstruo que se escondía dentro del pantano. Luego de vencerlo, Jeong-gu es dirigido por el collar a un nido. En cuanto toca las ramas en los alrededores de la entrada, un cuadro con texto aparece. En la información expuesta aparece que el lugar se llama Nido de Hombres Lagartos, es una mazmorra de nivel legendario, que tiene como misión matar a todos los hombres lagarto dentro. El conteo de hombres lagarto aparece abajo y es de 1998. Jeong-gu sabe que es demasiado, debido a que la mazmorra parece haber sido hecha para resolverse en grupo, por lo que tiene que aumentar su fuerza para poder entrar, así que decide invocar de guardián a un hombre lagarto. En cuanto lo hace, el guardián que ha invocado se arrodilló ante él, pero Jeong-gu se muestra interesado es por el hecho de que tenga un signo de interrogación en la cabeza, considerando que no es un NPC, por lo que supone que los guardianes también pueden tener misiones ocultas. La misión oculta del guardián se muestra, en donde señala que, de proteger a su maestro de monstruos por 33 minutos, la lealtad subirá al nivel 8. Al subir al nivel 8, el guardián se incrementa la fuerza y las habilidades de combate y también podrán tener una conversación íntima. Lo que Jeong-gu supone que significa que el guardián tiene un sistema de lealtad, así que deja pelear al guardián y se sienta mientras junto a un árbol para verlo defenderlo. Esa condición oculta que dice como encargarte de un monstruo sin matarlo por 33 minutos es algo que debería saber Azmo, pero Jeong-gu parece ser el primero en saber sobre el sistema de lealtad. En cuanto se cumplen los 33 minutos y el guardián asciende de nivel, Jeong-gu le pide que se retire de la batalla. Para su desconcierto,
el guardián en realidad grita algo y cambia su táctica de ataque, matando a su contrincante, algo que no hacía antes. El hombre lagarto vuelve a arrodillarse frente a él y le solicita que le dé un nombre, así que Jeong-gu lo nombra Gold. Este cambio sobre la forma en la que Gold parece tener más vida le permite pensar a Jeong-gu si sería adecuado solo batallar entre ellos tres, aunque todavía se muestra inseguro y con ganas de tener la habilidad de invocación de golem, que es una habilidad de rango legendario que le permite llamar a un golem hecho de tierra, y que, de aumentar el nivel de la habilidad, la fuerza, el tamaño y la defensa del golem aumentará en consecuencia. Fuera del juego, Jeong-gu, que dormía, despierta por su sobrina Yerin. Al despertar escucha su teléfono y ve una notificación de parte de Canal Rising Star donde dice que le han regalado una tarjeta de habilidad, específicamente de la invocación de golem. Tras recibir este mensaje, Jeong-gu sale de la casa para dirigirse afuera. Por otro lado, una mujer rubia misteriosa aparece y está observando el vídeo reciente de Archimago BJ, quien quiere enviar a un asesino hacia Archimago BJ, está segura de que él tiene una pista sobre el escenario principal. Cuando el joven que la acompaña dice que duda que pueda conseguir una pista tras quitarle los objetos, ella dice que ese no es el fin principal, cortarle las posibilidades durante un tiempo. El joven, todavía preocupado, duda sobre quién pueda aceptar la solicitud considerando que Archimago BJ parece coludir con alguien tan importante como Azmo. La mujer dice que habrá alguien que lo hará, con el depósito de $1000 y el incentivo de 10.000 tras obtener éxito, y ella justo conoce a alguien que estaría dispuesto si el precio es así de alto: Sniper Lola, jugador perteneciente a la Federación de Amor de las 7 Estrellas. Además, le pide al realizar la solicitud que agregue que viene de parte de la manager del gremio Abyss, Emma. Jeong-gu dentro del juego agradece el regalo de Rising Star y sabe que ahora debe mostrar algo más allá de la imaginación de ellos, sabe que tiene que hacer un asesinato en solitario en el menor tiempo posible para poder probar su punto. Con este pensamiento en mente, entra al nido de los hombres lagartos. Adentro todo ha ido bien, a Jeong-gu solo le falta vencer a 3 hombres lagartos. Gracias al hecho de que las misiones ocultas han aumentado sus estadísticas muy rápido, que sus estadísticas de fuerza son muy buenas para ser un mago y que, gracias a la invocación de las criaturas, los monstruos no dirigen sus ataques hacia él, puede atacar con libertad a monstruos que están incluso a 100 metros de él, lo que significa que quizá pueda vencer solo al alligator enjollado. Una vez termina de matar a todos los hombres lagartos en el nido, el collar vuelve a dirigirlo a una nueva dirección. Lo dirige hacia unas escaleras en las que arriba hay un huevo de dragón que necesita la fuerza de un dios sin nombre para eclosionar. Esto emociona a Jeong-gu, quien se lleva. Fuera del nido, Jeong-gu aparece caminando por un puente junto a Lucky y Gold. Escondido a la distancia está Sniper Lola, que hace uso del arco Vega, un arco de rango legendario que fue hecho por Vega y tiene la habilidad especial de que una vez el objetivo ha sido atacado, la siguiente flecha seguirá al objetivo. Sniper Lola apunta y dispara, pero antes que la flecha llegue, Gold pone un escudo entre ambos mientras Lucky corre. Jeong-gu piensa, en cualquier otra circunstancia con otro jugador normal, un intento de asesino lo asustaría, porque no sabes de dónde y de quién viene la flecha, pero él esperaba que vinieran a asesinarlo. Justo creó una abertura para ser atacado y como sabe qué tipo que vino a matarlo está subestimándolo por el lugar, lanza una bola de fuego desde larga distancia para probarle que el lugar no tiene nada que ver y que no debería meterse con él. Sniper Lola cree que el hecho de que haya podido protegerse fue solo coincidencia y seguro de su distancia de 120 metros, vuelve a apuntar con la flecha. Sin embargo, una bola de fuego estampa justo en la cabeza, dándole un golpe crítico. Tras esto, decide retirarse, pero se distrae por la presencia de Lucky en los arbustos y en desventaja, recibe una flecha de hielo por la espalda y luego es atacado por Lucky, quien se abalanza sobre su cuello. Al llegar hasta Sniper Lola atrapado por Lucky, el prota lee su id como Riley y descubre de quién se trata de inmediato y su papel como cuenta alterna de Sniper Lola, integrante de la Alianza de las 7 Estrellas. Si llegase a hacer algo en contra de él, podría llegar a poner a todo un gremio en su contra. Se reitera que Riley es el personaje alternativo de Sniper Lola y Jeong-gu sabe esto porque los dos cazaron juntos antes en su cuenta anterior. Debido a que es alguien tan importante, Jeong-gu no se puede dar el lujo de matarlo porque conseguiría a un gran gremio de enemigo. Así que impide que Lucky y Gold ataquen. De todas maneras, tampoco puede permitir que se vaya sin ninguna repercusión, por lo que demuestra saber su verdadera identidad como Lola. Luego de revelarlo, también agrega su rabia por ocultar su propia identidad a la ballena de alcohol y lo que eso ha provocado. Este apodo llama la atención de Riley, quien supone que Jeong-gu debe conocer al maestro de su gremio. El maestro de la Alianza de 7 Estrellas se llama Diony, y poseía una dignidad muy lejos del alcance de los jugadores normales, pero los usuarios que realmente lo conocían se referían a él como la ballena de alcohol. Alterado, Jeong-gu le replica a Riley el hecho de que Diony lo hubiera mandado a matar solo por el hecho de no informarle. Riley se preocupa por la aparente cercanía entre ambos, antes de Jeong-gu vuelva a hablar preguntándole si acaso aceptó una solicitud de PK, Player Kill, y recibió dinero a espaldas del gremio, lo que está prohibido en el gremio. Viéndose en una encrucijada por la probabilidad de ser acusado y echado del gremio, Riley decide disculparse con Jeong-gu. Jeong-gu le cuestiona si es realmente necesario matarlo. En cuanto Riley niega, Jeong-gu le dice que, en ese caso, pueden encubrirlo, ya que él no quiere problemas con la alianza. Finge que su objetivo era farmear nada más y que está bien dejarlo ir. Pueden llegar al acuerdo de mentir y actuar como si Riley hubiera fallado en su ataque y Jeong-gu
logró escapar. Pero a cambio de esto, él deberá entregarle algo por el precio de su vida, y en cuanto Ryle acepta la veracidad de sus palabras decide entregarle su arco Wiga. En cuanto se va Ryle, Jeongu tiembla y cae, aliviado de que su mentira haya funcionado pues no conoce a Diony y se basó en los rumores para poder fingir ser cercano a él. Por lo menos ha obtenido del encuentro el arco, perteneciente a una serie de objetos Wiga, que pueden obtenerse de la ciudad Wiga. El arco es el que mejor ha resultado, lo que hizo que llegara a costar en intercambios el mínimo de 40.000 wones surcoreanos. Piensa en venderlo al principio, pero al final se decide a quedárselo. Aunque un arco no sea de uso común para los magos, el arco Wiga es un asunto diferente. Por su habilidad de rastreo, donde si la primera flecha impacta contra su objetivo, las siguientes lo seguirán en automático. Sin embargo, duda sobre su utilidad porque no podría usar bastón y arco a la vez, así que usa telequinesis, pone el arco en el aire y abre el inventario para sacar su bastón de Sakhalin y también suspenderlo en el aire con telequinesis, lo que haría mucho más fácil el cambio. En la ciudad, todos se sorprenden ante la aparición de Lucky y al hecho de que han podido ver por primera vez a Archimago BJ, y se preguntan por qué razón hay dos guardias rodeándolo. Y así es como acaba la primera parte de esta historia. Si has llegado a esta parte del vídeo, comenta la palabra Archimago en los comentarios, acuérdate de suscribirte para no perderte la próxima parte de esta historia. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo.